Para este vídeo, como veis, he recuperado el color verde de fondo para los nostálgicos de la pizarra de tiza. Y voy a escribir en blanco como en la pizarra de tiza. Empiezo con el primer ejercicio. Vamos a factorizar estos números. Factorizar es descomponer en factores primos. Empezamos por el A, que es 15. El número 15 se puede factorizar de cabeza, no hace falta hacer la descomposición. 15 es 3 por 5, por tanto su factorización es 3 por 5 y por 1, porque estos dos números son primos. El B es 16. Si uno es un poco hábil, puede hacer lo mismo que hemos hecho antes. 16 es 2 por 8. 8 es 4 por 2. Y 4 es 2 por 2. O sea que esto es 2 por 2 por 2 y por 2. Es decir, 2 a la cuarta. Si alguien no quiere meterse en este lío, puede hacer la descomposición factorial normal. 16 se puede dividir entre 2, la mitad de 16 es 8. 8 se puede dividir entre 2, la mitad de 8 es 4. 4 se puede dividir entre 2, la mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Y tenemos 2 elevado a 1, 2, 3 y 4. Es decir, lo mismo que antes. El apartado C, el número 24, también se podría hacer de cabeza, pero lo vamos a hacer utilizando la división simplificada. 24 se puede descomponer dividiendo entre 2, porque es un número par. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Ahora 12, como también es un número par, también se puede dividir entre 2. La mitad de 12 es 6. 6 también es un número par, así que podemos dividirlo entre 2. La mitad de 6 es 3. Y 3 solo podemos dividirlo entre 3. 3 entre 3 es 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número es 2 elevado a 1, 2, 3, 2 al cubo por 3. Es decir, 2 al cubo por 3. El apartado D, el número 29, es un poquito especial. Vamos a intentar hacer la descomposición factorial del número 29 dividiendo. Hacemos la división simplificada con 29. No se puede dividir entre 2 porque no es un número par, así que el 2 fuera. No se puede dividir entre 3 porque 2 y 9 son 11, así que el 3 fuera. Entre 5 tampoco se puede dividir porque no acaba ni en 0 ni en 5, así que fuera. Podemos probar a ver qué pasa con el 7. Dividimos 29 entre 7. Si no tenemos criterio de divisibilidad, no hay más remedio que hacer esto. Así que lo hacemos. Nos cabe a 4 por 7, 28, 29, 1. Como no da resto 0, pues el 7 tampoco nos vale. Probamos con el 11. Pues con el 11 me cabe a 2. 2 por 11, 22, hasta 29, 7. Tampoco, pero podemos darnos cuenta de que aquí ha ocurrido una cosa, y es que el cociente es más pequeño que el divisor, igual que aquí. Por tanto, 29 ya no va a tener más divisores. Así que 29 solo se puede dividir entre 29, nos cabe a 1, porque el 29 es un número primo. Así que factoriza como 29 por 1. En el E tenemos el número 55. Hacemos la descomposición factorial, división simplificada. 55 acaba en 5, así que lo dividimos entre 5. 55 entre 5 es 11. Y 11 sabemos que es un número primo, así que el 11 no se descompone. Por tanto, la descomposición factorial de 55 es 5 por 11. En el F, vamos a borrar la pizarra. En el F tenemos el número 72. Hacemos la descomposición factorial. 72 es un número par, se divide entre 2. La mitad de 7 es 3 y me sobra 1, que con el 2 hacen 12. La mitad de 12 son 6. 36 es otra vez un número par, así que dividimos entre 2. La mitad de 3 es 1 y me sobra 1, que con el 6 hacen 16. La mitad de 16, 8. 18 es un número par, la mitad de 18 es 9. Y 9 ya no es par, así que hay que dividir entre el siguiente número, 3. En este caso, dividimos entre 3. 9 entre 3, 3. Y 3 solo se puede dividir entre 3, así que esa es la descomposición factorial. Y ahora contamos factores. Tenemos 2, 1, 2, 3 veces, o sea, 2 al cubo, y 3, 1 y 2 veces, es decir, 3 al cuadrado.
Por lo tanto, la descomposición factorial de 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado y por 1. Borramos la pizarra. Vamos con el apartado G. El apartado G es 86. Igual, hacemos la descomposición factorial. 86, como es un número par, se divide entre 2 y son 43. 43 ya no se puede dividir entre 2, así que pasamos al 3. Pero 4 y 3 son 7. Por tanto, tampoco se puede dividir entre 3. Entre 5 tampoco, porque no acaba ni en 0 ni en 5. Entre 11 tampoco, porque tendría que ser 44 para ser divisible entre 11. Vamos a probar entre 13, a ver qué tal. 43 dividido entre 13, pues me cabe a 3. 3 por 13 son 39. 39 a 43, 4. Por tanto, entre 13 tampoco es. Y vuelve a ocurrir lo mismo de antes, que el divisor es más grande que el cociente. Por tanto, no hay que seguir dividiendo y ya sabemos que 43 es un número primo. Así que 43 solo se puede dividir entre 43. Por tanto, la descomposición factorial de 86 es 2 por 43 y por 1. El último, 99, lo podríamos hacer de cabeza porque es 9 por 11 y 9 sabemos que es 3 al cuadrado, así que podría salir de cabeza 3 al cuadrado por 11 y por 1, pero lo voy a hacer a mano igual. 99 se puede dividir entre 3. La tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 9 es 3. 33 también se puede dividir entre 3, me cabe a 11. 11 es primo, solo se puede dividir entre 11 y entre la unidad. Así que la descomposición factorial de 99 es 3 al cuadrado por 11. En el ejercicio 31 ya no tenemos más remedio que hacer la descomposición factorial tal cual, porque son números muy grandes. El 270 es un número muy grande para hacerlo de cabeza. Bueno, si sois muy hábiles podéis pensar que es 27 por 10, 27 es 9 por 3, 3 al cubo por 2 por 5. Bueno, sí se puede hacer, pero es mucho más eficiente hacer la descomposición a mano. Empezamos. 270. 270, descomposición factorial. No es obligatorio empezar por el 2. Es decir, si aquí veis que esto acaba en 0, podéis hacerlo por 5 directamente. Pero empezando por 2 las cosas son más sencillas. Dividimos entre 2. Al acabar en 0 es un número par. La mitad de 2, 1. La mitad de 7, 3. Y me sobra una, que con el 0 hacen 10. La mitad de 10, 5. Ahora ya no es divisible entre 2. Por tanto, si ahora no es divisible entre 2, no va a ser divisible entre 2 nunca más. Probamos con el 3. 3 y 5, 8. 8 y 1, 9. Perfecto, va a ser divisible entre 3, así que dividimos entre 3. La tercera parte de 13 es 4. 3 por 4, 12. Y me sobra 1, que con el 5 hacen 15. La tercera parte de 15 son 5. Ahora, 4 más 5 son 9. Por tanto, se puede dividir entre 3 otra vez. Así que dividimos entre 3. La tercera parte de 4 es 1. Y me sobra 1, que con el 5 hacen 15, la tercera parte de 15 es 5. 15 se puede dividir entre 3, 15 entre 3 es 5, 5 se puede dividir entre 5 y me cabe a 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número 270 es 2 por 3 elevado a 1, 2 y 3 y por 5, es decir, 2 por 3 al cubo, por 5 y por supuesto por 1. Vamos con el B. El B es el número 2470, que ya es un número grande. Venga, 2470. Empezamos, como acaba en 0, se puede dividir entre 2. La mitad de 2, 1. La mitad de 4, 2. La mitad de 7, 3. Y me sobra 1, que con el 0 hacen 10. La mitad de 10, 5. Esto ya no se puede dividir entre 2, así que del 2 nos olvidamos, porque nunca más va a ser necesario dividir entre 2. A ver si es divisible entre 3. 1 y 2 son 3, y 3, 6 y 5, 11. Entre 3 no va a ser. Y como no es ahora, no será nunca. Entre 5. 12 entre 5 cabe a 2 y me sobran 2, que con el 3 hacen 23. 23 entre 5, 4 y me sobran 3,
que con el 5 hacen 35. 35 entre 5, 7. Entre 5 ya no va a ser, así que ahora hay que ir probando por los demás primos. Podemos probar a ver si fuera por 11, porque el criterio de divisibilidad entre 11 sí que nos lo sabemos. 2 más 7 son 9. Y 4 pues es 4. 9 menos 4 son 5, que como no es ni 0 ni múltiplo de 11, pues no es divisible entre 11. Así que por 11 tampoco. Vamos a probar entre 7 a ver qué pasa. 247 entre 7, pues 24 entre 7 a 3 por 7, 21, hasta 24, 3, y bajo el 7, y esto me cabe a 5, por 7, 35, 37, 2, vale, pues no se puede dividir, así que por 7 no es. Probamos por 11 hemos visto que no, probamos por 13. 47 dividido entre 13. Pues aquí me cabe a 1 y me sobran 11. Bajo el 7 me cabe a 9. 9 por 3, 27. 27, 0. Y me llevo 2. 9 por 1 es 9 y 2, 11. 11, 0. Mira qué bien. Resulta que se puede dividir entre 13. Dividimos entre 13 y nos cabe a 19. Y ahora el 19 sabemos que es primo. Así que solo se puede dividir entre 19 y el resto, y nos queda el 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número será 2 por 5 por 13 y por 19. El C es el número 400. También podríamos hacerlo de cabeza. 400 es 2 a la 2, 3, 2 a la cuarta por 5 al cuadrado, pero bueno, vamos a hacerlo con la división simplificada. 400 lo dividimos entre 2 porque es un número par. 400 entre 2, 200. Lo dividimos entre 2, 200 entre 2. 100 lo dividimos entre 2, 100 entre 2. 50 entre 2, 25. Ya no se puede dividir más entre 2. Probamos entre 3, 5 y 2, 7. Tampoco. Probamos entre 5, sí. 25 entre 5 cabe a 5. 5 se puede dividir entre 5 y 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número será 2 elevado a 1, 2, 3 y 4 por 5 elevado al cuadrado. Es decir, 2 elevado a la cuarta por 5 elevado al cuadrado y por 1. Aquí se me olvidó. En el apartado D, el número 405 lo descomponemos usando la división simplificada otra vez. 405 no es divisible entre 2, 4 y 5, 9 es divisible entre 3, pero va a ser más fácil dividir entre 5 y luego ya iremos al 3. No es necesario ir en orden, hay que ir por el número que a uno le parezca más fácil o que lo vea más claro. Ahora, 40 entre 5 es 8 y 5 entre 5 es 1. Ahora, ya no va a ser entre 5, volvemos al 3. 81 entre 3 se puede hacer porque 8 más 1 son 9. La tercera parte de 8 son 2 y me sobran 2, que con el 1 hacen 21. 21 entre 3, 7. 2 más 7, 9. Se puede dividir entre 3 otra vez. 27 entre 3 es 9. Se puede dividir entre 3. 9 entre 3 son 3. Se puede dividir entre 3, 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número es 5 por 3 elevado a 1, 2, 3 y 4. Es decir, 405 es 3 elevado a 4 por 5 y por supuesto por nuestro viejo querido amigo el 1. Borramos la pizarra y seguimos. 675. 19 horas. Dividimos entre 5, que es el más fácil. Aunque 6 y 7, 13 y 5, 18 se podría dividir entre 3. Vamos a probar con el 3 primero. Entre 3, la tercera parte de 6, 2. La tercera parte de 7, 2. Y me sobra una, que con el 5 hacen 15, la tercera parte de 15, 5. 5 y 2 son 7, 7 y 2 son 9. Se puede dividir entre 3 otra vez.
Así que dividimos entre 3. La tercera parte de 22 es 7. 3 por 7, 21. 22, 1. Que con el 5 hacen 15. La tercera parte de 15, 5. Ahora, 7 y 5, 12. Se puede dividir entre 3 otra vez. Así que dividimos entre 3. La tercera parte de 7 es 2. Me sobra 1, que con el 5 hacen 15. La tercera parte de 15, 5. 25 se puede dividir entre 5. Me cabe a 5. 5 se puede dividir entre 5 y me cabe a 1. Por tanto, la descomposición factorial de 675 es 3 elevado a 1, 2, 3 por 5 elevado a 1, 2 al cuadrado. Es decir, 3 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado y, por supuesto, por 1. Borramos la pizarra. Y vamos al último, 943. Pues 943, veamos, entre 2 no puede ser. Entre 3, pues tampoco, porque 9 y 4 son 13 y 3 son 16. Entre 5, tampoco. Entre 7, pues no sabemos, hay que probar. 943 entre 7, pues aquí me cabe 1 y me sobran 2, bajo el 4, 24 a 3, pues 7, 21, 24, 3 y bajo el 3, pues va a ser que no, porque 33 no es divisible entre 7. Así que entre 7 no es. Probamos entre 13. Probamos entre 11, primero. 9 y 4, 9 y 3 son 12, 12 menos 4 son 8. No es divisible entre 11. Probamos entre 13. Y por 13 hay que probar a mano. 943 dividimos entre 13. Y nos cabe a 7. 7 por 3, 21, 24, 3. Y me llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. A 9, 0. Y bajo el 3. Y aquí me cabe a 2, que son 26. Y me sobran 7. Por tanto, entre 13 tampoco se puede dividir. Así que entre 13 tampoco. Sigamos. Probamos entre 17. 943 entre 17. Bien, pues me cabe a 5. 5, 9, bajo el 3. Me cabe a 5 otra vez. Y 5, 5, me cabe y me resto 8. Bien, así que no es divisible entre 17 tampoco. Borramos la pizarra y seguimos. Probamos ahora por el siguiente primo, que es 19. 943 entre 19, pues me cabe a 4 y me sobran 18. Bajo el 3 me cabe a 9, 81, me sobran 12. Por tanto, entre 19 tampoco es divisible. Así que hay que seguir probando. Probamos ahora entre el siguiente primo, que es 23. 943 entre 23 me cabe a 4, 4 por 3, 12, a 14, 2, y me llevo 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, hasta 9, 0, bajo el 3, sí, mira que bien, cabe a 1 y el resto es 0. Por tanto, 943 se puede dividir entre 23 y cabe a 41. Ahora probamos con el 41. 41 es primo, así que dividimos entre 41 y nos queda 1. Por tanto, 943 factoriza como 23 por 41. Es decir, el apartado F, 943 es 23 por 41 y, por supuesto, por 1. En el ejercicio 99 seguimos descomponiendo números en factores primos. Empezamos por el primero. A 560. 560 lo podemos dividir entre 2, la mitad de 5 es 2, me sobra 1, con el 6 hacen 16, la mitad de 16 8 y la mitad de 0 es 0. Podemos dividir entre 2 otra vez, la mitad de 2 es 1, la mitad de 8 es 4, la mitad de 0 es 0. Podemos dividir entre 2 otra vez, la mitad de 14 es 7, la mitad de 0 es 0. Otra vez entre 2, la mitad de 70 es 35. Entre 2 ya no. Y si no es ahora, ya no va a ser nunca más. Ahora esto lo podemos dividir entre 5. 35 entre 5 es 7. 7 es primo, se puede dividir entre 7 y nos queda 1. Por tanto, 560 se puede poner como 2 elevado a la cuarta por 5 y por 7.
2 a la cuarta, por 5 y por 7. Y por supuesto, por 1. En el apartado B, 2700, madre mía, qué número más grande, podemos intentar hacerlo de cabeza. Por muy grande que sea, este es facilito, porque podemos hacer 27 por 100, o lo que es lo mismo, 27 por 10 y por 10. Pero 27 es 9 por 3. Podemos hacer 9 por 3 por 10 y por 10. Pero 9 es 3 por 3, así que 3 por 3. Y 10 es 2 por 5. Por 3, por 2, por 5, por 2 y por 5. Y ya tenemos la descomposición. 3 al cubo, 2 al cuadrado y 5 también al cuadrado. ¿Qué nos convence esto? Intentamos hacer la división simplificada. Vamos a borrar la pizarra. 2700 lo dividimos entre 2, cabe a 1, la mitad de 7 es 3, la mitad de 10 es 5, la mitad de 0 es 0. Cabe a 2 otra vez, la mitad de 13 es 6, me sobra 1, la mitad de 15 es 7, me sobra 1, la mitad de 10 es 5. Ahora dividimos entre 3, porque 6 y 7 son 12, 12 y 5... 6 y 7 son 13 y 13 y 5 son 18, así que se puede dividir entre 3. La tercera parte de 6 es 2, la tercera parte de 7 es 2 y me sobra 1, con el 5 hacen 15, la tercera parte de 15 es 5. 5 y 2, 7 y 2, 9. Podemos dividir entre 3 otra vez. La tercera parte de 22 es 7 y me sobra 1, la tercera parte de 15 es 5. 7 y 5, 12. Se puede dividir entre 3 otra vez. 75 entre 3 es 25, que se puede dividir entre 5. 25 entre 5 es 5 y 5 entre 5 es 1. Y tenemos 2 al cuadrado, 3 al cubo y 5 al cuadrado. Lo mismo que antes. Vamos con el C. El C es 616. Descomponemos 616. Como es par, pues entre 2. La mitad de 6 es 3, la mitad de 1 es 0 y la mitad de 16 es 8. Entre 2, la mitad de 3 es 1, me sobra 1, que con el 0 hacen 10, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. Otra vez entre 2, la mitad de 15 es 7, me sobra 1, que con el 4 hacen 14, la mitad de 14, 7. Y 77 se puede dividir entre 7, me cabe a 11, el 11 es primo y cabe a 1. Por tanto, la descomposición factorial de este número es 2 elevado a 1, 2 y 3, 2 al cubo por 7 y por 11. Es decir, 2 al cubo por 7 y por 11. El D es 748. Lo descomponemos usando la división simplificada otra vez. 748, como es par, entre 2. La mitad de 7, 3. Me sobra 1, que hacen 14. La mitad de 14, 7. Y la mitad de 8, 4. Vuelve a ser par. Dividimos entre 2. La mitad de 3 es 1. Me sobra 1, que con el 7 hacen 17. La mitad de 17, 8. Me sobra 1, que con el 4 hacen 14. La mitad de 14, 7. Ya no es divisible entre 2. Probamos entre 3. 8 y 1, 9. 9 y 7, 16. No es divisible entre 3. Tampoco lo es entre 5. Probamos entre 7. Y esto hay que hacerlo a mano. 187 entre 7. Me cabe a 2. 2 por 7, 14. 18, 4. Y bajo el 7 me cabe a 6. Por 7, 42. A 47, 5. El resto no es 0. Por tanto, por 7 no es divisible. Probamos ahora por 11. Pero por 11. 187. Claro, por 11 sí va a ser divisible, porque 1 y 7 son 8, y si le restamos 8 nos da 0. Así que vamos a dividir entre 11. 18 entre 11 me cabe a 1 y me sobran 7. Bajo el 7, 77 entre 11 cabe a 7. Y el resto es 0. Por tanto, puedo dividir entre 11 y me quedan 17. Divido entre 11 y me quedan 17, que es primo. Y 17 entre 17 es 1. Por tanto, la descomposición factorial de 748 es 2 al cuadrado
por 11 y por 7. Vamos con el E, que es 378. 378 se puede dividir entre 2, la mitad de 3 es 1, y me sobra 1, que con el 7 hacen 17, la mitad de 17 es 8, y me sobra 1, que con el 8 hacen 18, la mitad de 18 es 9. Ya no va a ser divisible entre 2, probamos entre 3, 1 y 8 son 9, y 9 y 18. Es divisible entre 3, así que dividimos la tercera parte de 18, 6, la tercera parte de 9, 3. Vuelve a ser divisible entre 3, la tercera parte de 6 es 2, la tercera parte de 3 es 1. Vuelve a ser divisible entre 3, 21 entre 3, 7, y esto ya solo es divisible entre 7, y me queda 1. Por tanto, la descomposición es 2 por 3 al cubo y por 7, es decir, 2 por 3 al cubo por 7 y por supuesto por 1, que se me está olvidando en todos los casos. El último, el F, es 405. Dividimos 405, pues como 4 y 5 son 9, podemos dividir entre 3. La tercera parte de 4 es 1, me sobra 1, con el 10, con el 0 hacen 10, la tercera parte de 10 es 3, y me sobra 1, que con el 5 hacen 15, la tercera parte de 15 es 5. 5 y 3, 8 y 1, 9, se puede dividir entre 3 otra vez, la tercera parte de 13 es 4 y me sobra 1, que con el 5 hacen 15, 45. La tercera parte de 45 es 15. La tercera parte de 15 es 5 y 5 se puede dividir entre 5 y me queda 1. Por tanto, la descomposición es 3 elevado a 1, 2, 3, 4 por 5. Es decir, 3 a la cuarta por 5 y por supuesto por 1. La actividad 100 es más facilita que las otras, sobre todo es menos costosa de hacer, porque lo que nos piden es justo lo contrario de lo que nos pedían antes. Antes nos daban un número y nos pedían calcular la factorización, ahora nos dan la factorización y lo que nos piden es el número. Simplemente hay que multiplicar. Empezamos con el primero, 2 al cuadrado por 3, pues 2 al cuadrado es 4, así que es 4 por 3, que es 12. Por tanto, 2 al cuadrado por 3, 12. En el apartado B, 2 al cubo por 3 al cuadrado, pues 2 al cubo es 2 por 2 por 2, y 3 al cuadrado es 3 por 3, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 3 por 3 son 9, así que 8 por 9, que son 72. Por tanto, esto es 72. El apartado C es 2 por 3 al cuadrado y por 5. Esto, si lo multiplicamos con un poco de astucia, es más fácil, porque podemos multiplicar 2 por 5, que es 10, y luego 3 al cuadrado, que es 9, es decir, 10 por 9, es decir, 10 por 9, 90. El apartado D es 3 al cuadrado por 7. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, por 7, que son 63. El apartado E es 2 por 3 al cuadrado, se me ha olvidado escribirlo arriba, 63. El apartado E, decía yo, es 2 por 3 al cuadrado, por 5 y por 7. Es decir, 2 por 9, por 5 y por 7. Hacemos igual que antes. 2 por 5 son 10. 9 por 7 son 63. Así que es 10 por 63, es decir, 630. Así que esta descomposición corresponde al número 630. Claro, podríamos habernos dado cuenta de que tengo aquí 3 al cuadrado por 7 y aquí 3 al cuadrado por 7. Bastaba multiplicar 63 por 10, 2 por 5, para obtener 630. En el último ejercicio, la descomposición es 2 por 3 al cubo y por 7. Pues lo hacemos por partes. 2 por 7 son 14. Así que es 14 por 3 al cubo. Pero 3 al cubo es 3 por 3, que son 9, por 3,
que son 27. Así que esto es 14 por 27. Hacemos las operaciones. 14 por 27 son 7 por 4, 28. 1 por 2 es 2, 1 por 7 es 7 y 4 por 2 son 8. Es decir, 8, 7, 3, 378. Así que este número es 378.